El día que entendí que mi silencio podía salvarme o condenarme, ocurrió en una habitación demasiado limpia para lo que estaba a punto de pasar. Recuerdo haber mirado mis manos antes que la pantalla, como si necesitara comprobar que seguían siendo mías. Durante años, esas mismas manos habían ordenado agendas, corregido errores ajenos, cerrado carpetas que nunca debieron abrirse. Nadie las miraban, nadie las recordaba, y eso, durante mucho tiempo, fue mi mayor protección. Yo sabía la verdad, no una verdad espectacular, de esas que salen en los titulares, sino una verdad acumulada, densa, hecha de detalles pequeños que, juntos, podían derrumbar a cualquiera. Sabía nombres, fechas, decisiones tomadas en pasillos sin ventanas. Sabía que se decía en público y que se firmaba en privado. Y aún así, cada mañana volvía a mi escritorio como si no cargara nada. Muchos dirían que callé por miedo. No se equivocan del todo. El miedo estaba ahí, constante, organizado, eficiente. Tenía el rostro de mis hijos antes de dormir, la rutina exacta de sus días, la fragilidad de todo lo que podía perderse en un segundo. Pero había algo más, algo que me cuesta admitir, incluso ahora en callar, también me daba control. Mientras yo guardara el silencio, nada se movía sin pasar por mí. A veces me pregunto cuántas personas viven así, sosteniendo estructuras que detestan porque creen que es la única forma de sobrevivir. Yo me repetía que lo hacía por ellos, por mis hijos, por la estabilidad. Me decía que no era el momento, que más adelante habría una salida, limpia, siempre. Más adelante, ese día, frente a la pantalla, entendí que el tiempo se había agotado. No porque alguien me descubriera, sino porque algo se había roto donde no debía. Y supe, con una claridad incómoda, que lo que hiciera a continuación no solo definiría mi futuro, sino el sentido real de todos esos años de silencio. Nunca fui alguien visible. Mi trabajo consistía precisamente en eso, hacer que todo funcionara, sin que nadie notara mi presencia. Llegaba antes que los demás, me iba cuando el edificio ya estaba en silencio, y en medio de ese intervalo ordenaba el caos ajeno, con una precisión que nadie cuestionaba. Mi nombre aparecía en correos breves, en listas internas, en contratos que otros firmaban. Para la mayoría, yo era solo una extensión del horario, una voz neutra al teléfono, una silla siempre ocupada. Trabajaba para un hombre que sabía llenar una sala con solo entrar. Carismático, seguro, impecable. En público hablaba de ética, de crecimiento, de oportunidades. En privado tomaba decisiones que no soportaban demasiada luz. Al principio eran ajustes menores, soluciones rápidas, favores cruzados que parecían inofensivos. Yo los veía pasar por mis manos sin detenerse demasiado en mi conciencia. Me decía que no era asunto mío, que mi función era organizar, no juzgar. Todo cambió de forma tan gradual que resulta difícil señalar un punto exacto. Un documento mal archivado, una cifra que no cuadraba, una instrucción que llegaba siempre verbalmente, nunca por escrito. Empecé a notar patrones, repeticiones, silencios estratégicos. Y aún así, seguí adelante, no porque no entendiera lo que estaba ocurriendo, sino porque entenderlo del todo implicaba aceptar que ya no era una simple espectadora. Mis hijos tenían entonces una rutina estable, una vida predecible. Yo me aferré a eso como a una coartada moral. Mientras nada se alterara, mientras pudiera garantizarles esa normalidad frágil, cualquier duda podía esperar. Me convencí de que el control era una forma de protección, de que mantener todo en orden evitaba daños mayores. Sin embargo, incluso antes de que ocurriera el primer gran quiebre, algo dentro de mí ya estaba fuera de lugar. Empecé a sentir que el equilibrio dependía demasiado de mis manos, de mi memoria, de mi capacidad para sostener lo que otros preferían no mirar. Y aunque todavía no lo sabía,
Ese peso ya había empezado a decidir por mí. Al principio, no lo llamé silencio. Lo llamé prudencia. Era más fácil así, darle un nombre que sonara razonable a algo que, en el fondo, me incomodaba. La primera irregularidad que noté fue casi ridícula. Una factura duplicada, archivada en una carpeta que no correspondía. Podía ser un error de cualquiera. La corregí sin pensar demasiado y seguí con mi día. Esa fue, sin saberlo, la primera vez que limpié una huella. Después vinieron otras, pequeñas decisiones que siempre parecían urgentes, siempre justificables, un pago adelantado que no figuraba en el cronograma oficial, un contrato firmado con una empresa que no aparecía en los registros habituales. Yo no preguntaba, o mejor dicho, preguntaba lo justo para recibir una respuesta ambigua que me permitiera seguir adelante sin conflicto abierto. Me decía que no era mi responsabilidad entender el todo, solo asegurar que las piezas encajaran. El miedo no llegó de golpe. Se instaló como se instala una rutina nueva. Primero incomoda, luego se vuelve parte del día. Empecé a pensar 2 veces antes de guardar un correo, 3 veces antes de imprimir un documento. No porque alguien me vigilara, sino porque intuía que mirar demasiado de cerca podía obligarme a elegir. Y elegir, en ese momento, me parecía un lujo peligroso. Recuerdo con claridad la primera amenaza, aunque nunca fue formulada como tal. Estábamos solos en su despacho. Él hablaba de un problema que había surgido con un proveedor, y de pronto mencionó a mis hijos. No sus nombres, solo un comentario casual sobre lo rápido que crecen, sobre lo importante que es darles estabilidad. Sonrió mientras lo decía, como si compartiéramos una preocupación común. Yo asentí como algo se cerraba dentro de mí. No hizo falta nada más. Desde ese día, el silencio dejó de ser una opción abstracta y se convirtió en una estrategia concreta. No hablaba porque no podía, pero también porque hablar implicaba romper un equilibrio frágil que por ahora me beneficiaba. Empecé a organizar mi trabajo con una meticulosidad casi obsesiva. Todo debía estar en su lugar. Todo debía pasar por mí, no por ambición, sino por necesidad. Mientras yo supiera dónde estaba cada cosa, nada se descontrolaría. A veces, en medio de la jornada, me sorprendía recordando detalles que nadie más parecía retener. Fechas exactas, conversaciones breves, instrucciones dadas al pasar. Era como si mi mente se hubiera entrenado para archivar no solo documentos, sino intenciones. No sabía aún para qué me serviría eso, pero algo en mí se negaba a soltarlo. Tal vez era una forma inconsciente de protegerme, de construir una salida que todavía no podía ver. En casa, el silencio tomaba otra forma. Llegaba cansada, con una fatiga que no siempre era física. Mis hijos hablaban de la escuela, de cosas pequeñas, y yo los escuchaba con una atención que a veces rozaba la culpa. Me preguntaba qué aprenderían de mí sin que yo dijera nada. ¿Qué lecciones se transmiten cuando una madre elige adaptarse en lugar de confrontar? No encontraba respuestas claras, así que seguía adelante. Hubo momentos en los que estuve a punto de romper ese pacto implícito. Un comentario demasiado explícito en una reunión. Una decisión que ya no podía justificarse como error. En esos instantes sentía una presión en el pecho, una urgencia que me empujaba a hablar, pero siempre aparecía la misma pregunta, puntual y paralizante. ¿Y después qué? No veía un escenario en el que decir la verdad no arrasara con todo lo demás. Con el tiempo, empecé a notar algo inquietante. Ya no sabía si callaba por miedo a las consecuencias o porque el silencio se había vuelto cómodo. Había aprendido a moverme dentro de ese sistema sin sobresaltos, a anticipar necesidades, a evitar choques. Era eficiente en demasiado y esa eficiencia me daba una falsa sensación de control que en el fondo me tranquilizaba. Una tarde, mientras archivaba unos documentos antiguos,
Me di cuenta de que podía reconstruir la historia completa de la empresa solo con lo que había pasado por mis manos. No porque me lo hubieran confiado, sino porque nadie se había detenido a impedirlo. Esa conciencia me sacudió más de lo que esperaba. Entendí que mi silencio no era vacío, estaba lleno de información, de decisiones aplazadas, de un poder que no había pedido, pero que ya era mío. Cerré la carpeta y la devolví a su lugar. A nadie notó nada. El mundo siguió funcionando con la misma normalidad aparente. Yo también seguí, sentada en mi escritorio, respondiendo correos o geonizando agendaos. Pero algo había cambiado. Por primera vez, dudé de la historia que me contaba a mí misma. Ya no estaba segura de si me callaba para sobrevivir, o si sobrevivía porque me había acostumbrado a callar. El control no llegó como una ambición declarada, sino como una consecuencia natural de hacer bien mi trabajo. Cuanto más complejo se volvía el sistema, más necesario era alguien que supiera dónde estaba cada cosa. Ese alguien era yo, no porque me lo pidieran explícitamente, sino porque nadie más tenía la paciencia, ni la memoria para sostenerlo todo, sin errores visibles. Me convertí en el punto de paso obligado, en la persona que podía resolver un problema antes de que alguien supiera que existía. Las agendas comenzaron a depender de mis ajustes. Las reuniones se confirmaban o se cancelaban según mi criterio. Los documentos sensibles llegaban primero a mi bandeja, no por jerarquía, sino por costumbre. Yo los leía, los ordenaba, decidía cuándo y cómo circulaban. No alteraba nada, no aún, pero entendía que el orden también es una forma de intervención. La información, cuando está dispersa, es inofensiva. Cuando se organiza, adquiere peso. Mi jefe confiaba en mí de una manera que nunca verbalizó. No hacía falta. Sabía que yo solucionaría cualquier desliz, que evitaría exposiciones innecesarias. A veces me pedía cosas sin mirarme directamente, como si asumir mi presencia fuera suficiente. Esa confianza me inquietaba más que cualquier amenaza. Significaba que yo era parte del mecanismo, no una pieza reemplazable, sino una que mantenía el engranaje en marcha. Empecé a notar cómo pequeñas decisiones mías modificaban el ritmo de todo. Un informe que se entregaba más tarde cambiaba el curso de una reunión. Un correo que no reenviaba de inmediato evitaba preguntas incómodas. No era poder formal, pero era poder real, y lo ejercía casi sin pensar, como quien ajusta la luz de una habitación para ver mejor. Al mismo tiempo, crecía una incomodidad difícil de nombrar. Sabía que, si dejaba de hacer lo que hacía, el sistema se resentiría. Eso me daba una sensación contradictoria. Por un lado, seguridad; por otro, una responsabilidad que nunca había aceptado conscientemente. No podía fingir ignorancia cuando era yo quien conectaba las piezas. Mis hijos seguían siendo el límite invisible de todas mis decisiones. Cada vez que dudaba, pensaba en ellos, en su rutina, en la estabilidad que había logrado construir. Me decía que mantener el orden era una forma de protegerlos, que cualquier ruptura sería demasiado costosa, pero esa justificación empezaba a sonar hueca incluso para mí. Protección o excusa. No estaba segura. Hubo un momento específico que marcó un quiebre silencioso. Encontré un archivo que no debía existir, una versión preliminar de un acuerdo que, oficialmente, nunca se había discutido. Lo leí con atención, entendiendo, de inmediato, las implicaciones. Podía eliminarlo, como había hecho con otras cosas. Podía guardarlo y seguir adelante. Elegí guardarlo, no por valentía, sino por una intuición fría. Algún día podría necesitarlo. A partir de entonces, empecé a conservar copias de todo, no de manera desordenada, sino meticulosa. Fechas, versiones, cambios mínimos. No lo veía como una colección de pruebas, sino como un mapa del funcionamiento real de la empresa, lejos del discurso público. Cada documento archivado era una confirmación
de que mi silencio tenía contenido. Mi jefe se volvió más audaz con el tiempo. Hablaba con menos cuidado, tomaba decisiones más arriesgadas. Yo lo observaba con una distancia nueva, consciente de que su seguridad se apoyaba, en parte, en mi eficiencia. No sabía si él entendía hasta qué punto dependía de mí. Tal vez no. Tal vez su error fue creer que el poder siempre se ejerce desde arriba. En reuniones, me limitaba a escuchar. Tomaba notas que nadie más leía. Captaba matices, silencios, miradas que decían más que las palabras. Sentía que estaba acumulando algo, aunque todavía no sabía qué forma tomaría. No era venganza, ni ambición. Era preparación, una forma de no estar completamente indefensa. Al final del día, cuando apagaba el ordenador y cerraba el último archivo, tenía la sensación de estar sosteniendo un edificio con las manos. Nadie lo veía, nadie me lo agradecía, pero sabía que, si soltaba, algo se derrumbaría, y esa certeza, lejos de tranquilizarme, me hacía preguntarme cuánto tiempo más podría seguir así sin pagar un precio personal demasiado alto. Saber demasiado no te vuelve poderosa de inmediato. Primero, te desgasta. Me despertaba con la sensación de haber trabajado incluso mientras dormía, repasando conversaciones, anticipando escenarios, corrigiendo errores que todavía no habían ocurrido. Mi mente se había convertido en un espacio de almacenamiento permanente, y no había forma de apagarlo. Durante el día, funcionaba con precisión. Por la noche, el peso de todo lo acumulado me alcanzaba sin aviso. En casa, intentaba ser la misma de siempre, pero algo se había desplazado. Escuchaba a mis hijos con atención excesiva, como si cada palabra pudiera revelar una grieta que yo había provocado sin querer. A veces me preguntaban por qué estaba tan callada. Yo respondía que estaba cansada. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Había aprendido a dosificar lo que decía, incluso con ellos. El silencio se había filtrado en espacios donde antes no existía. Empecé a notar que evitaba ciertos temas, ciertas preguntas. No quería que intuyeran que mi mundo se sostenía sobre equilibrios frágiles. Me dolía pensar que, sin darme cuenta, les estaba enseñando a adaptarse en lugar de cuestionar, no con discursos, sino con ejemplo. Esa idea me perseguía más que cualquier consecuencia laboral. En el trabajo, mi rol se había consolidado. Nadie tomaba una decisión importante sin que yo estuviera al tanto. No porque yo opinara, sino porque sin mi intervención logística, nada avanzaba. Mi jefe confiaba en esa dinámica. Su seguridad crecía a medida que la mía se erosionaba. Cuanto más dependía de mí, más evidente se volvía su desprecio por los riesgos. Hablaba con una franqueza que antes evitaba, convencido de que todo estaba bajo control. Fue entonces cuando empecé a guardar pruebas de manera consciente. Ya no era solo un reflejo. Clasificaba, fechaba, cruzaba información. No buscaba incriminarlo en ese momento. Buscaba entender la estructura completa, sus puntos débiles, las conexiones que podían hacerlo caer. Me decía que era por si acaso. Una frase que se volvió recurrente en mi cabeza. No es para hoy, pensaba, como si aplazar la decisión la hiciera menos pesada. Había días en los que me sorprendía midiendo mis palabras con él, calculando cuánto podía decir sin despertar sospechas. Él no notaba nada. Seguía viéndome como una extensión de su oficina. Alguien eficiente, discreta, reemplazable. Esa subestimación empezó a incomodarme menos y a beneficiarme más. Me daba margen, me daba tiempo. El desgaste se manifestaba en detalles pequeños. Una paciencia más corta, una irritación que aparecía sin motivo claro. A veces me descubría imaginando qué pasaría si todo se supiera de golpe, si el edificio que sostenía colapsara sin aviso. No era un deseo, era una simulación mental.
una forma de prepararme para lo inevitable. Sabía que ningún sistema se sostiene indefinidamente sin fisura. Una tarde, mientras revisaba unos correos antiguos, encontré un intercambio que había pasado desapercibido en su momento, un mensaje breve, casi inocente, que confirmaba una decisión clave, tomada fuera de cualquier canal oficial. Al leerlo, sentí una mezcla de alivio y cansancio. Alivio por tener otra pieza clara. Cansancio por seguir acumulando sin usar nada. Ese día entendí algo que me costó aceptar. Anne ya no era solo una testigo. Mi silencio había contribuido a que todo siguiera funcionando, no por malicia, sino por inercia. Esa constatación me obligó a mirarme con más dureza. No podía seguir pensando en mí como alguien al margen. Estaba dentro, hasta el cuello. Sin embargo, lejos de impulsarme a actuar de inmediato, esa conciencia me volvió más fría. Dejé de buscar justificaciones morales rápidas. Empecé a pensar en términos de consecuencias reales, nugi gestus symbolicus. No quería un acto heroico que lo destruyera todo, incluido lo que más me importaba. Quería una salida que no me obligara a mentirle a mis hijos cuando me preguntaran por qué había tomado ciertas decisiones. Al final de esa semana, mientras organizaba una reunión que sabía que marcaría un nuevo paso en su esquema, me di cuenta de algo inquietante. Él hablaba con una seguridad absoluta, convencido de que nada podía salir mal. Yo, en cambio, veía todas las variables, todas, y por primera vez comprendí que esa diferencia de percepción era una forma de ventaja. No una que pudiera usar todavía, pero sí una que me aseguraba no estar tan atrapada como había creído. Cerré el archivo, anoté la fecha y guardé la copia donde solo yo sabía buscar. Al hacerlo, sentí una calma extraña, casi culpable. No porque estuviera planeando algo concreto, sino porque empezaba a aceptar que el control, incluso cuando cansa, también puede ser una forma de salida. El error no llegó como una explosión, sino como un desliz casi elegante. Por eso fue tan peligroso. Todo ocurrió en una mañana que parecía idéntica a tantas otras. Un café tibio, correos acumulados, reuniones encadenadas, sin pausas reales. Mi jefe estaba apurado, más de lo habitual. Hablaba mientras caminaba, dictaba decisiones sin detenerse a pensar en las consecuencias. Yo lo seguía, tomando nota mental de cada indicación, ajustando horarios, anticipando conflictos que él ya no veía. Fue un correo, tan solo eso, un mensaje enviado con prisa, con un archivo adjunto que no debía salir de su círculo cerrado. Lo supe en cuanto lo vi pasar por el sistema. Reconocí el asunto, la versión del documento, el destinatario equivocado. No hizo falta abrirlo para entender el alcance. Sentí una presión inmediata en el pecho, una mezcla de alarma y claridad. Ese archivo contenía demasiadas respuestas. Nadie más lo notó. Aún no tenía tiempo. Minutos, quizá más. Anne podía intervenir, como siempre. Un llamado rápido, una excusa técnica, una corrección silenciosa. Había construido mi reputación sobre ese tipo de soluciones. Mis manos se movieron casi solas hacia el teclado y se detuvieron. Por primera vez en años, dudé no por miedo, sino por agotamiento. Mientras observaba la pantalla, pensé en todo lo que había sostenido hasta entonces, en cada ajuste, cada silencio calculado, cada noche en la que me llevaba el trabajo a casa, sin abrir la boca. Pensé en mis hijos, en las historias que algún día podrían preguntarme, en las respuestas que no quería dar. Y una pregunta, simple y brutal, se impuso sobre todas las demás. ¿Por qué siempre soy yo la que corrige lo que otros rompen? El tiempo seguía corriendo. El mensaje ya estaba fuera de mi control inmediato. Aún podía actuar, pero hacerlo implicaba algo más que arreglar un error. Implicaba reafirmar un pacto que ya no estaba segura de querer sostener. Me di cuenta de que,
Si intervenía, no solo protegía a mi jefe, sino que me condenaba a seguir siendo el sostén invisible de un sistema que me drenaba. Recordé la primera vez que había limpiado una huella sin pensarlo, la naturalidad con la que había asumido responsabilidades que no me correspondían. Todo había llevado a ese punto, a esa decisión mínima, que sin embargo pesaba más que cualquier otra. No era una elección moral grandilocuente, era una renuncia silenciosa. Cerré el correo sin responder. No llamé a nadie. No hice nada. El gesto fue tan simple que casi pasó desapercibido. Incluso para mí sentí una mezcla de vértigo y alivio, como si hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. No sabía aún qué consecuencias tendría, pero entendí que, pasara lo que pasara, ya no podría decir que no había elegido. El resto del día transcurrió con una lentitud extraña. Cada notificación me hacía levantar la mirada, esperando la reacción en cadena, que sabía inevitable. Mi jefe seguía con su rutina, ajeno a lo que había puesto en marcha. Yo lo observaba con una distancia nueva, consciente de que, por primera vez, no estaba corrigiendo el curso. Cuando finalmente llegaron las primeras preguntas, su tono era de confusión, no de sospecha. Algo no encajaba. Un interlocutor externo pedía aclaraciones que no estaban previstas. Yo respondía con datos neutros, sin añadir ni ocultar nada. Dejaba que la información hiciera su trabajo. No sentí euforia ni culpa, solo una calma tensa, como la que precede a una tormenta que ya no se puede desviar. Al salir de la oficina esa noche, el aire me pareció distinto, no mejor, no peor, simplemente más real. Caminé hacia casa, con la certeza incómoda de que había cruzado un umbral. No sabía si lo que venía sería una caída o una salida. Pero por primera vez en mucho tiempo, entendí que no estaba reaccionando, estaba permitiendo que algo siguiera su curso, sin sostenerlo yo. Y esa idea, tan sencilla, cambió la forma en que miraba todo lo demás. La reacción no fue inmediata, pero empezó a expandirse como una grieta fina que atraviesa el vidrio antes de romperlo. Mi jefe percibió el cambio antes de entenderlo. Su seguridad se volvió irritación. Luego, impaciencia. Me llamaba con más frecuencia. Pedía explicaciones innecesarias. Buscaba confirmar que yo seguía donde siempre. Yo respondía con la misma eficiencia de siempre, sin ofrecer nada que no me pidiera explícitamente. Esa neutralidad lo descolocaba más que cualquier resistencia abierta. Un par de días después, me citó en su despacho. Cerró la puerta con un gesto brusco y habló de lealtad, de confianza, de lo difícil que era encontrar personas discretas. No me acusó de nada concreto. No podía, pero la amenaza estaba ahí, suspendida entre frases cuidadosamente ambiguas. Escuché en silencio, observando cómo intentaba recuperar un control que se le escapaba sin entender por qué. Cuando mencionó de nuevo a mis hijos, esta vez con menos sutileza, sentí algo distinto. No, miedo. Esa noche no me llevé trabajo a casa. Me senté en la mesa del comedor y abrí, por primera vez, el archivo completo que había ido construyendo durante años. No era un montón caótico de pruebas, sino una estructura precisa, fechas conectadas, decisiones encadenadas, responsabilidades claras. Al verlo todo junto, entendí la dimensión real de lo que había sostenido. También entendí que ya no necesitaba hacerlo sola. Claridad. No busqué un héroe ni una figura salvadora. Busqué competencia, alguien que supiera leer lo que yo había ordenado sin dramatizarlo. El abogado al que acudí no se sorprendió. Eso, curiosamente, me tranquilizó. Revisó el material con atención clínica. Hizo preguntas concretas. Señaló fortalezas y riesgos. No prometió resultados rápidos ni justicia poética. Me habló de procesos, de tiempos, de consecuencias previsibles.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso se distribuía. A partir de ese momento, mi papel cambió sin cambiar. Seguía yendo a la oficina, seguía cumpliendo mis tareas, pero ya no corregía errores ajenos, no anticipaba soluciones, dejaba que las decisiones siguieran su curso natural. El sistema, privado de su amortiguador silencioso, empezó a mostrar fisuras visibles, retrasos, contradicciones, versiones que no coincidían. Personas que antes no preguntaban, comenzaron a hacerlo. Mi jefe reaccionó como suelen reaccionar quienes confunden control con invulnerabilidad. Intentó imponer su autoridad, acelerar procesos, cerrar filas. Cada movimiento, lejos de resolver, añadía presión. Yo observaba, registraba, respondía solo cuando era necesario. No había satisfacción en ello, solo una concentración fría. Sabía que cualquier exceso de mi parte podía interpretarse como intencionalidad, y no necesitaba eso. La realidad era suficiente. Cuando finalmente llegó la intervención externa, no fue un espectáculo. No hubo sirenas ni escenas dramáticas. Fue una sucesión de reuniones, solicitudes formales, auditorías que avanzaban con una lógica implacable. Mi jefe pasó de la incredulidad al enfado, del enfado a una calma tensa que ya no engañaba a nadie. Intentó hablar conmigo una última vez, buscando complicidad, una corrección tardía. No la obtuvo. El día en que lo suspendieron, el ambiente en la oficina era irreal. Nadie sabía exactamente qué decir. Yo seguí trabajando hasta el final de la jornada, cerré mis archivos y apagué el ordenador. Al salir, no sentí triunfo. Sentí algo más cercano al cansancio, que sigue a una larga vigilia. Sabía que no todo había terminado, pero también sabía que ya no estaba atrapada en el centro del conflicto. En las semanas siguientes, el proceso avanzó con una precisión que me resultaba casi ajena. Declaré cuando fue necesario. Entregué documentación adicional. Respondí preguntas técnicas. Mi rol era claro y limitado. No me pedían opiniones, solo hechos. Y yo los tenía todos en la historia. Una vez organizada, se contaba sola. Con el colapso del liderazgo anterior, surgió un vacío que alguien debía llenar, al menos de forma transitoria. Me ofrecieron asumir tareas que siempre había hecho de manera informal, ahora con reconocimiento explícito. Acepté sin dramatizarlo. No era una recompensa, era una consecuencia lógica. Conocía el sistema mejor que nadie. Había demostrado, sin discursos, que podía sostenerlo sin ocultar sus fallas. En casa, las cosas empezaron a cambiar de manera sutil, pero profunda, dormía mejor. Escuchaba a mis hijos sin esa tensión constante en el fondo de la mente. No les conté detalles, pero notaron la diferencia. Yo también. Por primera vez en años, no sentía que estuviera sosteniendo una mentira prolongada. Al mirar hacia atrás, entendí que la verdadera inversión de poder no había sido el error de mi jefe, sino mi decisión de no seguir amortiguándolo. No lo derribé, simplemente dejé de sostenerlo. Y ese gesto, mínimo y tardío, había sido suficiente para reconfigurar todo. El después no llegó como una celebración, sino como un reajuste lento. Durante un tiempo, todo parecía provisional, como si nadie se atreviera a afirmar que la caída era definitiva. Yo seguía ocupando el mismo escritorio, pero el entorno había cambiado. Las conversaciones eran más cautas, los correos más largos, las decisiones menos impulsivas. De pronto, lo que yo hacía dejó de ser invisible. Me pedían opinión, no por cortesía, sino porque se había vuelto evidente que entendía el funcionamiento real de las cosas. Acepté ese nuevo lugar con una mezcla de cautela y determinación. No quería reemplazar un silencio por otro tipo de carga. Aprendí a decir no cuando era necesario, a delimitar responsabilidades, a exigir que ciertas decisiones quedaran por escrito. No era una transformación heroica, sino práctica. Había pasado demasiados años
sosteniendo lo que no me correspondía, como para repetir el patrón bajo otro nombre. Con el tiempo, la empresa entró en una fase de reconstrucción formal, auditorías externas, nuevos protocolos, una estructura que buscaba legitimarse. Me ofrecieron un rol claro, definido, con un contrato que reconocía funciones que antes había ejercido sin respaldo. No lo acepté de inmediato. Me tomé el tiempo de evaluar qué significaba para mí quedarme. Ya no se trataba solo de estabilidad económica, sino de coherencia. Cuando finalmente dije que sí, fue porque entendí que podía contribuir sin traicionarme. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió fuera del trabajo. Mudarnos fue una decisión necesaria, no por huir, sino por empezar sin la carga de los viejos recorridos. Mis hijos se adaptaron con una facilidad que me sorprendió y me dolió un poco, como si siempre hubieran estado listos para algo distinto. Yo los observaba con atención, preguntándome qué habían absorbido de todos esos años de silencio. No podía borrar el pasado, pero sí podía ofrecerles una versión más honesta de mí. Empecé a hablar más, no de todo, no siempre, pero sin ese filtro constante que me obligaba a medir cada palabra. Descubrí que no hacía falta explicar en exceso para ser clara, que la verdad, cuando no se usa como arma, puede ser simplemente un punto de partida. Mis hijos no necesitaban detalles, necesitaban coherencia. ¿Y eso? Por primera vez, sentí que podía darlo. Profesionalmente, mi experiencia empezó a ser valorada fuera de ese entorno. Consultas puntuales, invitaciones a revisar procesos, a identificar riesgos antes de que se volvieran irreparables. Me sorprendió la naturalidad con la que encajé en ese rol. No estaba aprendiendo algo nuevo, solo usando lo que ya sabía sin esconderlo. Por primera vez, mi capacidad para organizar, anticipar y ver conexiones era una virtud declarada, no una herramienta silenciosa. A veces me preguntaban cómo había logrado mantenerme tanto tiempo sin romper. Yo respondía con evasivas suaves. No quería construir un relato épico. La verdad era menos atractiva. Me había adaptado porque no veía otra salida. Y cuando la vi, no fue por valentía repentina, sino por cansancio acumulado. No todo cambio nace del coraje. Algunos nacen de la imposibilidad de seguir igual. Con el paso de los meses, el nombre de mi antiguo jefe se fue diluyendo en conversaciones cada vez más técnicas. Ya no era una figura central, sino un caso, un ejemplo de lo que no debía repetirse. Yo lo escuchaba sin emoción particular. No sentía satisfacción ni rencor, tan solo distancia. Había dejado de ocupar espacio en mi mente mucho antes de dejarlo en la empresa. Una tarde, mientras revisaba un nuevo proyecto, me di cuenta de algo que me detuvo. Estaba disfrutando del trabajo, no por reconocimiento externo, sino por la sensación de no estar ocultando nada. Cada decisión que tomaba tenía un respaldo visible. Cada silencio era elegido, no impuesto. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambiaba todo. Volví a pensar en la pregunta que me había acompañado durante años sin callar. ¿Me había salvado o solo había postergado el daño? La respuesta ya no me parecía tan urgente. Entendí que el silencio no había sido una virtud ni un defecto en sí mismo. Había sido una herramienta mal usada durante demasiado tiempo. El error no fue callar, sino olvidar que también podía dejar de hacerlo. Hoy sé que no todas las historias de poder terminan con una denuncia pública o una caída estrepitosa. Algunas terminan con una persona recuperando el derecho a decidir qué sostiene y qué no. Yo no cambié el mundo. Cambié mi posición dentro de Elan. Dejé de ser el soporte invisible de estructuras que no me representaban y pasé a ocupar un lugar donde mi conocimiento no dependía de mi desaparición. Si algo aprendí de todo esto,
es que el control silencioso tiene un límite. Puede protegerte por un tiempo, incluso darte ventaja, pero solo cuando se transforma en acción consciente, deja de ser una carga. Yo tardé años en entenderlo, y aunque el camino fue largo y lleno de concesiones, el resultado fue simple, una vida en la que ya no necesito esconderme para sentirme a salvo. Durante mucho tiempo pensé que el final de esta historia tendría una forma clara, casi didáctica, un momento preciso en el que todo se ordenaría y yo podría señalar un antes y un después, sin dudas. No fue así. A lo que ocurrió, no cerró nada de manera limpia, simplemente desplazó el eje. Dejé de vivir reaccionando y empecé a elegir con una conciencia que antes no me permitía. Cuando vuelvo a la pregunta que me acompañó desde el principio, ya no la formulo del mismo modo. No se trata de si callar me salvó o me condenó, sino de cuánto tiempo acepté confundir supervivencia con renuncia. El silencio me protegió mientras no tuve margen de maniobra, pero también me fue moldeando, enseñándome a adaptarme a estructuras que no cuestionaba, porque parecía demasiado costoso hacerlo. No me arrepiento de todo. Sería una forma fácil de simplificar años complejos. Hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento, pero tampoco romantizo esa etapa. El precio fue alto, aunque no siempre visible. Se paga en cansancio acumulado, en conversaciones postergadas, en una versión de uno mismo que se vuelve cada vez más pequeña para no incomodar. Hoy entiendo que el verdadero cambio no estuvo en la caída de nadie, sino en la recuperación de algo que había dejado en pausa la capacidad de decidir sin miedo constante. Aprendí que no todo silencio es cobardía y que no toda palabra es valentía. Lo que importa es desde dónde se elige. Si se elige para sostener una mentira o para dejar de cargarla. A veces me preguntan, ¿qué consejo daría a alguien en una situación similar? No tengo respuestas universales. Cada contexto impone sus propios límites. Lo único que sé es que nadie debería acostumbrarse a sostener lo que lo consume, solo porque parece funcionar, lo que se mantiene en pie a costa de desaparecer. Por dentro, siempre termina pasando factura. No cuento esta historia para justificarme, ni para ofrecer un modelo. La cuento porque sé que hay otros, en escritorios distintos, en sistemas distintos, cargando silencios que no saben cómo soltar. Tal vez no sea hoy, tal vez no sea de la misma forma, pero llega un momento en el que dejar de sostener es también una forma de acción. Yo no gané por hablar más fuerte. Gané cuando entendí que mi valor no dependía de permanecer invisible. Y aunque el camino hasta ahí estuvo lleno de concesiones, el punto de llegada fue claro en una vida en la que el silencio volvió a ser una elección, no una jaula.